Bueno, a mí, yo tengo que hoy día hacer una pequeña enseñanza de lo que es la alabanza y la adoración. Usted dirá, ¿de nuevo? Todas las convenciones nos hace la enseñanza de la alabanza y la adoración. Y es que sí, porque la alabanza y la adoración no tiene principio, no tiene fin. Porque Dios es eterno, ¿cierto? Y Él nos creó para que le adoráramos, para que le alabáramos. Entonces, si dijéramos, no, la adoración empieza aquí, termina aquí, estaríamos mintiendo. No, yo ya sé adorar porque canto bonito. Y eso no es adoración, no es alabanza. Entonces, bueno, el Señor ha ministrado mi corazón. Y hasta ayer yo decía, pero ¿qué tiene que ver lo que me estás ministrando con la alabanza y la adoración? Y yo decía, no tiene nada que ver. Pero hoy día en la mañana el Señor me iluminó. Y espero poder compartir lo que el Señor habla a mi vida. Amén. No lo que yo creo. Amén. 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 Entonces, la alabanza, el Señor nos creó, ¿cierto? El Señor nos creó para que le adoráramos, para que le alabáramos. Su creación toda, el Señor la hizo para que le alabáramos y le adoráramos, ¿cierto? Eso todos lo tenemos claro, ¿cierto? Pero la alabanza, así como ayer hablaban de la armadura espiritual, como ahora hablaban de la oración, es un tema completamente espiritual, ¿cierto? Es un tema totalmente espiritual que una persona que es carnal no lo puede comprender. Tal vez una persona que viene hoy día recién llegando a los caminos del Señor, tal vez no puede entender cuando uno le dice, adore, hermano, levante sus manos. Sí, pero ¿para qué levanto mis manos? ¿Cierto? Cierre sus ojos y cante. Sí, está bonita la canción, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Tal vez muchos no entienden en realidad lo que es la adoración, lo que es la alabanza. Y yo hoy día quiero compartirles un poquito de eso. En Juan 3, ¿amén? ¿Lo tiene? Amén. Póngase de pie para que podamos leer. Juan 3, 5. Aquí el capítulo como título dice Jesús y Nicodemo, ¿cierto? Todos podemos saber un poco de qué se trata Nicodemo, que no entendía cómo era esto de nacer de nuevo, ¿cierto? Dice Juan 3, 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Amén? ¿Pueden tomar asiento? Entonces dice, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cierto? Entonces, para nosotros la alabanza, la adoración, la oración, todo esto nos acerca a Cristo, ¿cierto? Nos acerca. A través de esto nosotros podemos acercarnos al Señor y dejar y que el pecado quede atrás, ¿cierto? A medida que nosotros vamos conociendo de a poco lo que es la oración, como hablábamos anteriormente, podemos también conocer la adoración y la alabanza. La alabanza, la adoración, por lo general comienza con una oración, con un clamor de nuestro corazón. Y esto nos acerca a Cristo, nos acerca a su reino. Pero tiene que ser algo completamente espiritual. Porque dice aquí que lo carnal, lo que nace en la carne, es carne, ¿cierto? Entonces dice, y del Espíritu no puede entrar
en el reino de Dios, ¿cierto? Lo que es de la carne no puede entrar al reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino espiritual, ¿cierto? Amén. En Efesios 4, lo vamos a leer 22 a 24. Pero antes de leerlo, entonces, ¿qué sería lo primero que uno tendría que hacer para poder adorar al Señor? ¿Qué tendría que ser lo primero? Convertirse, ser salvo, ¿cierto? Reconocer a Cristo como su Salvador, reconocer a Dios como su Padre, reconocer a Dios como su Creador. Eso sería lo primero que tendríamos que hacer. ¿Cuántos de aquí somos salvos? ¿Cuántos de aquí reconocemos que Cristo es nuestro Señor? Reconocemos que Dios es nuestro Creador. ¿Cuántos de aquí somos? Amén, ¿cierto? Entonces ya dimos el primer paso. O sea, usted ya puede adorar al Señor. Ahora tiene que ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, porque sí, podemos reconocer que Cristo es nuestro Señor, pero nos podemos quedar en carnales. Podemos seguir viviendo nuestra vida carnalmente y mantenernos así, y claro, ahí no podemos conocer ni la adoración ni la oración, porque esto es algo espiritual, y esto es lo que quiero que le quede más que claro. La alabanza, la adoración, la oración, el ayuno, todo esto es algo espiritual, como nos hablaban ayer. La armadura es algo espiritual. ¿Amén? Entonces dice en Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, ¿usted es salvo? ¿Usted es salvo? ¿Usted tiene una nueva vida? Deje al hombre viejo atrás, porque dice, está viciado conforme a los deseos engañosos, conforme a los deseos engañosos de nuestra alma. O sea, si nosotros podemos llegar aquí y que la hermana Marcela cante una canción, una adoración hermosa, y usted se pone a llorar, pero usted, si está en la carne, ¿será un deseo engañoso lo que le está pasando? ¿O será el Espíritu de Dios el que lo está tocando? ¿Qué será? ¿Usted reconoce que cuando llega al culto viene lleno del Espíritu o viene con la carne viva? Porque muchas veces llegamos al culto con la carne viva. Entonces llegamos y empieza la administración de la alabanza y todos llorando, pero en realidad después cuando salimos se nos olvidó que lloramos, se nos olvidó por qué lloramos, se nos olvidó y seguimos nuestra vida tal cual como era. Entonces, ¿qué me dice usted? ¿Es carnal o es espiritual? Es carnal. Entonces, por eso que dice, esto está viciado. Esto está viciado. En los engaños de nuestro corazón están viciados, hermano. Amén. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. ¿Cierto? Entonces, despojémonos de nuestro viejo hombre y revistámonos del nuevo hombre, del hombre que es salvo, del hombre que está lleno del Espíritu de Dios. Amén. En Efesios 4, ya lo leí. Juan 4, 23. Nos devolvemos. ¿Por qué es tan importante, hermano, que dejemos nuestra carne, que nos despojemos del hombre viejo? ¿Por qué es tan importante? Porque Cristo viene. Y viene pronto. Hermano, el Señor puede venir hoy día, puede venir ahora. Y si usted está con el viejo hombre, si a usted aún no se ha despojado del viejo hombre, va a ser un hombre carnal y no se va a dar cuenta que Cristo vino. Porque esto es todo algo espiritual. Como les decía en un principio, todo va a ser en el espíritu. Si usted no está percibido de los tiempos, es porque no es un hombre espiritual, sino que está caminando conforme la carne, ¿cierto? Entonces dice Juan 4, 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios
es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Amén. Entonces nos es necesario adorar. Si usted no tiene ganas de adorar, ¿por qué es? Porque es un carnal. Si usted no tiene ganas de alabar al Señor, si a usted de su boca no fluye una alabanza, ¿es por qué? Porque es carnal, porque no está en el espíritu. Pero hermano, preocúpese, porque Cristo viene. Dice aquí, más la hora viene, ¿cierto? Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Amén. Ayer nos hablaban de la armadura. ¿Y qué dice? Que nos ciñamos con el cinturón de la verdad. Entonces, hermano, ayer en mi vida, fue hermoso entender esto de otra manera, la armadura de Dios. Porque claro, uno siempre lo piensa de una forma postural. Me pongo el yelmo de la salvación, me pongo la coraza de la justicia, me pongo el cinto de la verdad, me pongo el apresto del evangelio, tomo la espada y tomo el escudo de la fe, ¿cierto? Y tal vez hacemos un ritualismo de esto, y en la mañana tal vez me levanto y me pongo, y yo la otra vez pensaba y decía, pucha, pero si yo en la mañana me levanto y me pongo la armadura, en la noche me la tengo que sacar, y en la noche si el diablo me ataca, ¿qué hago si estoy sin armadura? Por eso que el Señor tiene que cambiarnos. Y yo le decía, el Señor hoy día quiere que entendamos cosas que sabíamos, pero de otra manera, para poder tener las herramientas espirituales, porque este mundo, porque este reino es un reino espiritual. Entonces, si yo no tengo fe, entonces que no tengo el escudo de la fe. No es simplemente que yo en la mañana tomo el escudo de la fe y digo, sí, aquí voy con el escudo de la fe. ¿De qué me sirve? Si no tengo fe, cuando no tengo para comer, no tengo fe. Y me desespero y quiero vender todas mis cosas para comer un pan. Si no tengo fe, ¿de qué me sirve haber tomado en la mañana el escudo de la fe? Si cuando tengo un problema yo no sé trazar la palabra, ¿de qué me sirvió en la mañana haber tomado la espada? ¿De qué me sirvió? ¿Cierto? Si yo en mi vida cotidiana vivo en mentira, ¿de qué me sirve decir, me pongo el cinturón de la verdad? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve decir que el yelmo de la salvación, si yo no vivo en la salvación que Cristo me dio? Si yo he desechado la sangre de Cristo con mis actitudes, con mi vida cotidiana, porque cuando yo no tengo fe, estoy desechando la sangre de Cristo. Porque cuando yo miento, estoy desechando la sangre de Cristo. Porque cuando yo no evangelizo, porque dice el apresto del evangelio y la paz, ¿cierto? Entonces, el apresto del evangelio y la paz son los que anuncian la paz, que van y anuncian el evangelio, son los que predican, son los que evangelizan, son los que hablan de Cristo. Si yo no hago esto, estoy desechando la sangre de Cristo y no estoy poniendo por obra lo que el Señor me ha enseñado, lo que el Señor me ha dado, las herramientas que el Señor me ha dado. Entonces, para mí fue tremendo entender que la armadura de Dios no es simplemente ponérsela, sino que es vivirla, como toda la palabra, como todo lo que hablamos día a día, en los cultos, los miércoles, los domingos, los viernes cuando se ora, es vivirla. Este reino se tiene que vivir y de una manera espiritual, no de una manera carnal. ¿Ven? Yo antes de la convención estaba con una manera carnal de entender la armadura de Dios, porque yo decía, ya me la pongo, me pongo esto, me pongo esto, pero ayer se me abrió el entendimiento y pude entenderlo de una manera espiritual. Amén. Entonces lo mismo queremos hoy día, que yo quiero que pueda entender usted, porque lo entendí, que la adoración también es algo espiritual, no es algo carnal, no es simplemente cantar, no es simplemente la adoración, no es simplemente los salmistas. No es simplemente que los salmistas tienen la adoración y ellos tienen solamente la llave y nadie más puede tenerla. Usted solamente sea un espectador. No, hermano, usted también puede adorar, porque la alabanza, ¿qué es? ¿Qué es la alabanza? Es decir cosas grandes de Dios, de lo que hizo Dios con usted en su vida, de lo que hizo Dios en mi vida. Esa es la alabanza. Por eso que yo alabo al Señor. Cuando usted no tiene que decir nada, entonces porque ya perdió el gozo, porque ya perdió, ya se olvidó de lo que el Señor hizo con usted, ya se olvidó de dónde lo sacó el Señor. Porque si yo hoy día
alabo al Señor es porque el Señor me sacó del Seol y me puso aquí, y hoy día puedo estar compartiendo algo con ustedes. Por eso lo alabo, y esa es una grande maravilla, hermano. Tal vez usted no me conoció antes, o tal vez usted no me vio, pero yo estuve a punto de morir, estuve a punto de volverme loca, porque yo vivía en la carne y me engañaban mis deseos, y me engañaban mis cosas. Entonces yo iba derecho al infierno, y de ahí el Señor me sacó y me puso aquí. Entonces, ¿cómo no le voy a alabar? Si veo desde dónde me sacó y hasta dónde me puso, ¿cómo no le voy a alabar? Esa es la alabanza verdadera, esa es la alabanza de verdad, la que viene de profundo de nuestro corazón, pero cuando estamos en lo espiritual. Amén. Entonces dice en espíritu y en verdad. O sea, pongámonos el cinturón de la verdad. O sea, vivamos en verdad, hermano. Amén. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Hermano, es necesario hoy día que usted adore. Que usted adore al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Porque Cristo viene. Amén. Como nos decían, la oración, me voy a meter ahí. La oración nos permite comunicarnos con el Señor, ¿cierto? Hablamos con Dios. Y ahí es cuando Dios nos habla a nosotros. Y podemos entender el propósito que el Señor tiene con nosotros en esta tierra. Amén. Y la alabanza no es distinto. En la alabanza nosotros podemos acercarnos al Señor. A través de la alabanza y la adoración, que es un poco más profunda la adoración, podemos saber y podemos estar apercibidos de los tiempos que estamos viviendo, y podemos entender cuál es el propósito de nosotros en esta tierra, cuál es el propósito que el Señor tiene para nosotros. Amén. Entonces, vamos a ir a Jonás. Y aquí yo decía, Señor, ¿qué tiene que ver esto con lo que... ¿Qué tiene que ver con lo que tú me pides que hable? Tiene mucho que ver, hermano. Puede que se le pierda a Jonás, que no lo encuentre. Está después de Abdías. Abdías. ¿Lo encontró? Amén. Amén. Entonces, repito, la alabanza y la adoración nos acercan a Dios, a su presencia, porque es un lenguaje espiritual al igual que la oración. Con esto nosotros podemos saber cuál es el propósito que el Señor tiene con nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros aquí sabemos el propósito que tiene el Señor con nuestras vidas? Amén. Caminemos conforme a eso, ¿cierto? Mantengámonos en el Espíritu para que podamos cumplir el propósito que el Señor tiene en nuestras vidas. Entonces podemos estar apercibidos y atentos de los tiempos que estamos viviendo. Amén. Entonces, el primer día en la predicación del pastor José nos hablaba de el levantarse, que el Señor nos quiere levantar, ¿cierto? Pero que nosotros descendemos, ¿cierto? Y dio algunos ejemplos que descendían a Egipto, ¿cierto? Y aquí también yo les voy a dar un ejemplo de alguien que el Señor quería levantar, pero ¿qué fue lo primero que hizo? Descendió. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, escuchen, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. A ver, hermano, ¿usted me podría decir si Jonás estaba en lo carnal o en lo espiritual? Lo más probable es que estaba en lo carnal. Lo más probable es
que estaba en lo carnal, porque cuando el Señor nos habla, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer nosotros? Levantarnos y hacer lo que Él dijo. ¿Pero qué hizo Él? Se levantó, hizo exactamente lo contrario que Dios le dijo que hiciera. Le dijo, levántate y anda a Nínive. Y Él se levantó y bajó a Jope. Hizo exactamente lo contrario. Entonces, yo podría decir, hoy día yo le estoy predicando, hermano, sea espiritual, y que usted vaya afuera y lo primero que haga, un berrinche carnal o un problema carnal inmediatamente. Entonces, no está entendiendo y no está siendo conforme al Espíritu está dando hoy día en la iglesia. Amén. Me llamaba la atención Jonás porque el Señor le dice que se levante y que vaya a Nínive a pregonar y a decir que la maldad de esa ciudad ya había llegado al Señor, ¿cierto? Y Jonás, ¿qué dice? Yo lo interpreto así, no, estás loco. ¿Cómo voy a ir para allá? Si allá nos matan, si allá nos sacan los ojos, ¿cómo voy a ir allá? ¿Cómo se te ocurre? No, yo me voy de tu presencia. Me arranco. Me llamaba la atención porque ¿cómo tanto? Y más adelante vamos a ver. Él se subió a la barca, ¿cierto? Y a medida que iba en la barca, vino una tempestad, ¿cierto? Conocemos la historia de Jonás. Vino una tempestad y toda la gente asustada, gritando, pero ¿cómo? Y todos clamaban a sus dioses, todos lloraban, todos aquí. Y el patrón de la nave, en el versículo 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Estaban todos clamando a sus dioses. ¿Y Jonás qué estaba haciendo? Durmiendo. El Señor le dijo a sus discípulos, oren. Mientras yo voy, oren. Y cuando Jesús llegó, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. Estaban en la carne. No estaban discerniendo el Espíritu. Lo que el Señor estaba diciendo. ¿Qué estaba haciendo Jonás entonces? Durmiendo. Y se levanta Jonás, yo me imagino el cuadro. Ya, a ver qué pasa. Porque él sabía que Jehová, al Dios que él conocía, que servía, era un Dios potente, poderoso, que él era el que estaba haciendo esto. Entonces se levanta Jonás y le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Se levanta Jonás y dice, ya miren, si esto es por mi culpa, si yo lo sé. Pero Jonás me llama la atención porque él estaba durmiendo. No le interesaba si la gente se moría. No estaba ni ahí si es que la gente estaba asustada afuera. Él estaba durmiendo. Todos los demás invocaban a sus dioses y él durmiendo, ¿cierto? Y después se levanta con toda tranquilidad y le dice, bueno, yo temo a Jehová, mi Dios, el que hizo los cielos, la tierra, y yo sé que es por culpa mía. Entonces la gente que iba en la barca le dice, pero ¿cómo? Si tú sabes que eres tú el culpable de esto, ¿por qué no hace esto? ¿No ves que vamos a perecer? Y Jonás le dice, ya bueno, échenme al mar. Échenme al mar. Y la gente viene y le echa al mar. ¿Y sabe qué pasó? Después que Jonás lo echó al mar, ¿cierto? Ya, dejemos esa parte, seguiremos más adelante. Pero los que estaban en la barca alabaron a Dios, a Jehová. Hicieron sacrificios de alabanza a Jehová. Porque vieron en la desobediencia, en la carnalidad de Jonás, aún así vieron al Dios vivo. Aún así vieron al Dios grande, todopoderoso, que había creado los cielos y la tierra, y le temieron y se postraron delante de Dios y le hicieron sacrificios de alabanza. Mientras que Jonás dice, tírenme al mar, ¿cierto? Aquí dice, en el versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se
aquietó de su furor. O sea, inmediatamente, cuando tiraron a Jonás al mar, se tranquilizó todo. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. O sea, esos hombres se convirtieron. Se rindieron delante del Señor. ¿Y Jonás? No. ¿Jonás, que era el profeta de Dios? No. Él seguía en su carnalidad. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo quiero que usted vea hasta aquí el proceso de Jonás, su carnalidad, su obstinación, porque no podemos decir que era otra cosa, su desobediencia, sus pensamientos, lo que él pensaba. No es realmente eso la carne. Hermano, ¿cuántas veces no hemos sido nosotros así? ¿Cuántas veces no hemos dicho, no, me voy de tu presencia, estáis locos? ¿Cuántas veces hemos sido así de insolentes? ¿Cuántas veces hemos sido así de necios? ¿Cuántas veces nos hemos dejado guiar por nuestra carne, que es engañosa? ¿Cierto? ¿Y Dios qué quiere? Que seamos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Amén? Entonces, ya, lo tiraron al mar, ¿cierto? Cuando lo tiraron al mar, imagínense la condición que tuvo que llegar Jonás para recién clamar al Señor. Entonces dice aquí en Jonás 2, vamos a leerlo, y quiero que lo lean conmigo, hermano. Todo lo que lo haga distraerse, todo el sueño, échelo fuera. No se hagan mal. Pongámonos en el espíritu. Aquí estamos en las cosas del espíritu. Amén. Quiero que lean conmigo Jonás 2. Vamos a leer la oración de Jonás. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me escuchaste, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó las corrientes. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos del monte. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Amén, ¿cierto? Es impresionante porque al final Jonás estaba muerto. Había llegado hasta el fondo. Hermano, más al fondo, porque la tierra ya lo había sepultado. Conoció los simientes de los montes. Imagínense hasta dónde llegó Jonás para poder clamar. Y no fue su carne la que clamó, no fue él el que clamó, fue su espíritu. Porque era imposible, porque él ya estaba muerto. Ya estaba muerto y fue su espíritu. Porque dice la palabra que, Pablo decía que torpe soy porque quiero hacer lo que el espíritu, pero la carne me tira para el otro lado y hago lo que la carne me dice que haga. ¿Cierto? Entonces nuestro espíritu siempre está clamando al Señor. Es nuestra carne la que no lo deja, porque nosotros le damos permiso a nuestra carne para que haga y deshaga, ¿cierto? Entonces imagínense, Jonás ya estaba muerto al fondo del mar. ¿Y qué fue? El espíritu de Jonás, porque dice que llegó al Seol, y desde ahí el Señor, con su misericordia, porque el Señor tiene misericordia y todos los días nos da una nueva oportunidad. Por eso estamos aquí, porque ayer tal vez estábamos en otra, pero hoy día estamos aquí porque el Señor nos dio una nueva oportunidad y nos llenó de su misericordia, ¿cierto? Entonces imagínense, Jonás en todo, muerto, enterrado, su espíritu clamó a Dios, y Dios, que es maravilloso, que es grande en extremo, él lo sacó de ahí. Un pez lo tomó y lo sacó a la tierra y lo vomitó.
Pero lo que más me llama la atención es que si seguimos viendo más adelante, al final dice que Él va a cumplir sus votos, que Él va a ofrecer sacrificios de alabanza. Eso es lo que el Espíritu anhelaba. Porque el pez vomitó a Jonás, ¿cierto? Y el Señor le volvió a hablar, le dijo, anda a Nínive y pregona y di, ¿cierto? Y Jonás se levantó y fue conforme a la palabra que Dios le había dicho, porque claro, estaba reciente, ¿cierto? Estaba reciente, el Señor recién lo había tocado. Entonces, él fue, se paró y fue y habló y le dijo, en tantos días, esta ciudad va a perecer, van a ser todos consumidos, porque la maldad de ustedes llegó al Señor, ¿cierto? Amén. ¿Y qué pasó más adelante? El Señor tuvo misericordia de Nínive. Por unos pocos, el Señor tuvo misericordia de Nínive y le dijo a Jonás, no la voy a destruir, no la voy a destruir porque vieron, y aquí dice, vamos a leer, vamos a Jonás 3, 4, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales y bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé de alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, ¿cierto? Amén. Dios tuvo misericordia porque algunos se convirtieron, ¿cierto? Jonás habrá visto lo que Dios hizo con ese pueblo, con esa gente. Jonás en su carnalidad habrá visto la misericordia de Dios con esa gente. ¿La habrá visto? Yo creo que no. No la vio. No vio la grandeza de Dios. Porque seguimos más adelante, Jonás 4, y por título dice el enojo de Jonás. ¿Y por qué se enojó Jonás? Porque Dios perdonó a Nínive. Entonces Jonás en ese momento dice, pucha Señor, esto es lo que me estoy imaginando, no dice aquí, pucha Señor, me sacáis de mi casa, me decís que venga donde estos bárbaros que nos matan, yo me voy, no te hago caso, ya, me lleváis hasta el fondo, me muero, tú me sacáis, ¿cierto? Y después me mandáis de nuevo, yo voy, y aún así los perdonas. ¿En quién estaba pensando Jonás? En él. En él. Era un egocéntrico. Estaba pensando en él, o sea, lo sacaron de la comodidad de su casa. Después el Señor, aún con todo, lo hizo cumplir lo que Él le había dicho. Ya estaba enojado. Va, hace lo que el Señor le había dicho y se enoja porque la gente se salvó. Hermano, mire, Jonás iba en la barca y los que iban en la barca se convirtieron. Y Jonás no lo vio. Jonás fue a Nínive y los de Nínive se convirtieron y Jonás siguió sin ver lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué? Porque era un carnal. Porque no estaba en el Espíritu. Que le diera gracias a Dios que Dios le hablaba. ¿Cierto? Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ahí le está diciendo, Jonás le está diciendo a Dios. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes
del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hermano, si el Señor le hubiese quitado la vida en ese momento, ese hombre se va al infierno. No tiene misericordia, no tiene amor por el prójimo. Imagínense, si en Provini nosotros dijéramos, chuta, porque llegó un buen remanente, y si dijéramos, pero Señor, y se fueron, no, ya quítame la vida porque ya no sirvo para nada. Imagínense esa posición carnal, engañosa de nuestra mente. Y le dice, mejor para mí es que me quiten la vida. No, yo ya no quiero más, quítame la vida. Le está diciendo, mándame al infierno casi. Miren lo que hace la obstinación, la desobediencia. Miren lo que hace la carnalidad. Miren lo que hace la falta de oración, la falta de alabanza, la falta de adoración, la falta de ayuno, lo que hace la falta de lectura de la palabra. Eso hace con nosotros, hermanos, porque nosotros no estamos lejos de lo que está haciendo Jonás aquí. Porque muchas veces el Señor nos ha mandado y nosotros ¿qué hacemos? No, Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Y si paso hambre? ¿Y si no tengo ropa? ¿Y si no tengo auto para moverme? ¿Y si no tengo casa donde vivir? ¿Cómo se te ocurre, Señor? Eso hacemos, hermano. Eso lo hacemos. Yo lo he hecho. En mi vida ha pasado. ¿Cuántas veces estamos igual que Jonás? Y más encima nos enojamos. No conforme con esto, sigamos leyendo más abajo. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Le pregunta el Señor. Miren la paciencia que tiene el Señor, que es misericordioso. ¿Cómo no le vamos a alabar? ¿Cómo no le vamos a glorificar? La paciencia que tiene con nosotros. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, él aún así, aunque el Señor le dijo, yo ya tengo misericordia de ellos, no los voy a destruir, aún así, en su obstinación, se sentó arriba en un monte para ver cómo el Señor, a ver si es que el Señor lo destruía o no, porque pensó que con su berrinche el Señor lo iba a destruir, porque se enojó, y se enojó y creía que con ese berrinche el Señor le iba a decir, ya, bueno, Jonás, si tenías razón, si igual te hice venir desde allá, pasaste por la muerte, ya, los voy a destruir, porque a ti se te dio la gana. El Señor le dice, ¿haces bien en enojarte? Y se sentó en el monte a ver si es que el Señor destruía o no destruía a Nínive. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librare de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Miren por lo que se alegró, por la calabacera. Pero se enojó porque el Señor no destruyó a Nínive. Porque se enojó porque el Señor lo mandó a evangelizar. Pero se alegró porque el Señor le puso una calabacera, le puso una ramita ahí para que no le diera sol, para que no le doliera la cabeza. Imagínense, hermano. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios, qué sabio Dios. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y se deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Yo ya me imagino al Señor. ¡Qué increíble este hombre! ¿Cómo tanto te enojas ahora por la calabacera más encima? O sea, te enojas por esto, te enojas por esto otro, te enojas por esto otro. ¿Tanto te enojas? ¿Y qué le dice Jonás? Mucho me enojo, hasta la muerte me enojo. Hermano, ¿cuánto hemos sido así? Imagínense, ¿cuánto hemos sido así? Y el Señor con su misericordia dice, ¿y tanto te enojas? Sí, me enojo, porque tú me mandaste para allá y todavía no veo fruto. ¡Me enojo! Mira, hermano, si el Señor lo manda para allá, el Señor lo va a respaldar y Él va a dar fruto cuando Él quiera. Y el Señor le dice, te esforzaste
preocupaste tú en que saliera esta calabacera? ¿Lo hiciste tú? ¿Te preocupaste tú de que de la calabacera pudiera seguir viva? ¿Pudiera seguir buena? ¿Te preocupaste tú? No, pero Jonás enojado, hermano, ¿por qué? Se le había secado la calabacera. Y hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Hermano, ¿cuántos necesitamos ser espirituales, hermano? Y el Señor es misericordioso. ¿Por qué nosotros vamos a mandar al infierno a alguien? ¿Por qué? ¿Porque me dio la rabia? ¿Porque me enojé? Hermano, si el Señor puede hacer grandes milagros. Imagínense que en la carnalidad de Jonás, en la obstinación, en la desobediencia, el Señor igual lo usó. Porque en la barca se convirtieron muchos. Porque ahí dice que 120,000 se convirtieron al Señor, por ellos tuvo misericordia. Y Jonás no vio eso. Y aún así se enojaba, y se enojaba hasta la muerte. ¿Por qué? Porque estaba sumido en sus propias cosas. Porque, como decía en un principio, él no andaba en la verdad. Porque decía en un principio, él no tenía la justicia. Como hablábamos de la armadura, él no tenía justicia. No veía la justicia de Dios, porque al final el Señor es justo. El Señor es justo con todos nosotros, ¿cierto? Eso no significa que el Señor no le hubiese dado un castigo a los pecadores. Los pecadores igual tuvieron su castigo, pero el Señor igual tuvo misericordia y no los mató. ¿Cierto? Entonces, él no andaba en la justicia. Él evangelizó, pero no porque en su corazón había amor por la gente, sino que evangelizó por contienda, y contienda con Dios. Porque ya no le quedaba otra, porque el Señor lo iba a hacer evangelizar sí o sí. ¿Cierto? Él no andaba conforme a la palabra, él no tenía fe, no usaba las herramientas espirituales que el Señor hoy día nos está dando. No lo usaba. Hermano, hoy día el Señor nos trajo hasta esta convención para que no seamos un Jonás más. Para que no seamos egocéntricos, hermano. Yo el otro día me alegraba y decía, ¿cuándo pasó esto? Porque yo estaba ensimismada en mis cosas. Y cuando veo a todos estos hermanos nuevos aquí, que eran mucho más que yo, dije, Señor, aleluya, ¿cuánto de carnal hay en mí todavía? ¿Cuán carnal aún soy? ¿Por qué no estoy en el espíritu? Porque yo estaba egocéntrica en mí. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado así? Y el Señor al otro día me habló de Jonás, y yo decía, sí, Señor, perdóname, porque yo he sido así, porque yo he oído al ministerio que tú me has dado, porque yo he oído al propósito que tú me has dado. Yo he rehusado de eso porque estoy metida en mí, porque yo estoy pensando en mí, porque yo soy carnal, porque no estoy ocupando la herramienta que el Señor me ha dado para ser espiritual y entender y caminar conforme al propósito que el Señor tiene con mi vida. A mí el Señor me ha enseñado mucho con respecto de la alabanza, a mí, en lo personal, en mi vida, y no lo estaba utilizando. Entonces, hermano, hoy día el Señor a ustedes, hay algunos que son oradores, que oran, intercesores, hay otros que ayunan, hay otros que trazan muy bien la palabra, hay otros que alaban, pero ¿lo estás usando? ¿Estás siendo espiritual? ¿Estás siendo espiritual o estás siendo un Jonás? Que cualquier cosa mínima que te afecte a ti, te enoja. Y te enoja hasta la muerte. ¿Cuántas veces no hemos sido así, hermano? Muchas veces. Muchas veces. Yo llevo mucho tiempo al lado de mi padre, no son los pastores, y usted no sabe la cantidad de Jonases que he visto. Que ni siquiera están aquí, muchos. Porque desearon morirse enojarse hasta la muerte. Y se murieron. Y hoy día no están. Que no le pase eso a usted, hermano. No sea un Jonás más. No sea un Jonás más. Busque del Espíritu de Dios. Sea espiritual. Y al ser espiritual nosotros podemos adorar, podemos alabar, podemos orar, podemos ayunar. Imagínense, la otra vez yo le decía a mi esposo que me parecía tan increíble algo,
Me enojé. Tuve 2 días enojada. Y no comí nada. Tomé puro té. Y estaba enojada. Pasó esa semana y la semana siguiente dije, voy a ayunar. ¿Te crees que pude ayunar? No, no pude ayunar. No pude ayunar ni medio día. Imagínense qué engañoso el corazón. ¡Aleluya! En el enojo pude ayunar 2 días. En mi obstinación, en mi rabieta pude ayunar 2 días. Pero cuando yo dije voy a ayunar para el Señor, para buscar de su presencia, no pude, ni una hora. Porque se me olvidó más encima. Se me olvidó que iba a ayunar. Y llegué y comí. ¡Ay, cierto que iba a ayunar! La excusa precisa. ¡Chuta! Justo lo probé. No, al final en nuestro corazón nunca estuvo ayunar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos queda, hermano? ¿Vamos a ser como Jonás o vamos a ser espirituales? Seamos espirituales y en realidad es lo que nos conviene. Porque los carnales no van a tener buena paga. Hermano, los carnales se van a ir al infierno. Mire, si usted está tibio, el Señor, usted va a llegar delante del Señor y le va a decir, no te conozco. Sale de aquí. Al final, ¿quién pierde? El carnal. ¿Quién gana? El espiritual. ¡Aleluya! ¿Amén? Entonces yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y que en el espíritu, hermano, si usted no puede abrir su boca, si usted no puede levantar una alabanza, ore. Ore en esta hora. Ya no hablaron de la oración. Hermano, ore. Si usted no puede levantar sus manos, ore, 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 ore. Recuerde de dónde lo sacó el Señor. No sea carnal. Busque la presencia del Señor. La alabanza, la adoración, la oración nos acerca al Señor. Nos acerca y podemos dejar todo atrás. Nuestras carnalidades, nuestros enojos, nuestras mañas. Ore, hermano. Si usted hoy día llegó aquí y llegó mal, y llegó sin ánimo de nada, si llegó así, hermano, busque, ore, busque al Señor, recuerde qué fue lo que el Señor hizo con su vida, y no sea más un Jonás que aún al Señor haciendo grandes maravillas con él, no vio el propósito que Dios tenía con su vida. Amén. Vamos a orar. Siempre decimos que el altar está abierto, porque yo creo que muchos tenemos que arrepentirnos de ser carnales, de ser desobedientes, de no cumplir el ministerio que el Señor tiene con nuestras vidas, de no hacer lo que el Señor nos manda, de estar ensimismados en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro estudio, en nosotros. Muchos tenemos que arrepentirnos de eso. Yo le invito a y habitar en tu presencia, para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad.
Santo te